Buenos días a todos los que se han conectado por Zoom y por los que se van a conectar después o ver el sermón por YouTube. Seguimos viviendo la letra roja. Ahí está, la letra roja. ¿Cuál es la letra roja? En algunas Biblias, la letra roja es las palabras de Jesús. Lo que el Señor dijo, sus discursos, sus enseñanzas. Cada vez que Él abrió la boca, eso está escrito en letra roja. Y es muy importante que nosotros como cristianos, como dice el apóstol Pablo, sepamos trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Que sepamos discernir bien lo que está escrito, clasificar lo que está escrito, usar lo que está escrito bien, correctamente, como es el Señor que quiere que lo hagamos. Así que comenzamos con Mateo 5. Vamos por algunos meses, Mateo 5, 6 y 7, leyendo la letra roja. Así que hoy nos corresponde el tema que tiene que ver con el enojo. ¿Qué dijo Jesús en la letra roja acerca del enojo? Vamos a leer Mateo 5, 21 al 26. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo, danos siempre este pan para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Nuestra civilización fue fundada en los malos deseos, en la violencia y en la avaricia. Pero Jesús viene a presentar una mejor manera de vivir y Él viene a introducir el reino de Dios entre nosotros. Por eso es que Él comienza su ministerio en el Evangelio según San Mateo con el Sermón del Monte, hablándonos de esta nueva manera alternativa de vivir a la civilización del mundo, a los reinos de este mundo. Es una nueva manera de vivir. Así que resumamos lo que hasta este momento hemos estado enseñando y predicando. Comenzamos el Sermón del Monte con 8 declaraciones que se llaman las bienaventuranzas. 8 anuncios serán, mejor dicho, 8 anuncios que serán bendecidas aquellas personas que el Señor enlista aquí. ¿Quiénes son esos? Los pobres en espíritu, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los que son pacificadores. El Señor da una serie de proclamaciones tan hermosas que dice, todos estos serán bienaventurados. El reino de Dios, el reino que Él trae es para personas como estos, los misericordiosos. Para ellos es el reino y ellos tienen que estar muy contentos. Y después de eso, el Señor nos dice que nosotros, que somos parte de este reino, debemos ser luz y debemos ser sal. Somos como una ciudad que está sobre una colina, sobre un monte, que todo el mundo la ve, no se puede esconder. Entonces lo que el Señor nos está diciendo en esa parte del Sermón del Monte es que nosotros debemos ser lo que somos. La luz alumbra, la sal da sabor, no hace nada más que eso. Y nosotros como cristianos debemos entender que tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, es decir,
tenemos que ser lo que somos. Nuestra labor no es cambiar el mundo, no es revolucionar el mundo, no es meternos en las trifulcas de este sistema de cosas. Nuestra labor es ser luz. El Señor nos encendió y nosotros sencillamente alumbramos. Nuestra luz ilumina las tinieblas, nuestra luz cambia a la gente y entran al reino para vivir como nosotros vivimos. La sal, ¿qué es lo que hace? Sencillamente está ahí para dar sabor, para preservar. No tenemos que hacer nada más que ser la manera alternativa de vivir en este mundo oscuro. Debemos nada más que ser y vivir de una manera que le demos sabor a nuestro entorno. Luego dijo que era importante no ser malentendido. Él aclaró, lo vimos el domingo pasado. No piensen, cuidadito el pensamiento, no piensen que yo vine a abolir la ley, sino que yo vine a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. No, el Señor no quería ser malentendido en este aspecto. El sueño de los profetas, lo que estaba establecido en la ley, se viene a cumplir en mí, dice el Señor. En otras palabras, yo soy el cumplimiento de los deseos de los profetas y hacia dónde apuntaba la ley. Luego, vuelve a presentar 6 asuntos de la Torá, de la ley de Moisés, que ahora vamos a entrar en eso. Ahora Jesús redefine todo. Y lo redefine, lo dije la semana pasada, en este sentido. Ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que ser judío, ya no tienes que guardar la ley. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Primero, tienes que creer en el Mesías. Segundo, tienes que incorporarte al pueblo del Mesías a través del bautismo. Y tercero, tienes que ser fiel al Mesías. Y ahora viene la rabia, el enojo, y viene el adulterio, el segundo tema. El tercer tema, el divorcio. El cuarto tema, los juramentos. El quinto tema, la venganza. Y el sexto tema, los enemigos. 6 cosas que ahora en el Sermón del Monte Jesús se va a referir a ellas. Y lo más importante es que estas 6 cosas comienzan con una frase igual. Ustedes escucharon que fue dicho, ustedes oyeron que se enseñó en el pasado, pero yo les digo. Ahí se pone peliaguda la cosa, porque el Señor está comparando lo que se dijo en la ley en el pasado, en la tradición judía, y ahora Él se contrapone a esa ley, a esa enseñanza del pasado y dice, pero yo digo, la semana pasada, recuerdan que el Señor dice, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Y hablamos la semana pasada que el Señor puso más alta la vara. La vara de la ley estaba aquí, pero Él viene y Él dice, no, esto es más profundo que lo que ustedes creyeron que era. Y se basa básicamente en esto. Quiere decir que para los fariseos, la vara con la cual ellos querían andar como en comunión con Dios o que ellos querían como demostrar que eran verdaderos hijos de Dios, verdadero pueblo de Dios, era la vara del comportamiento externo. Y Jesús dice, no es la vara, no es el patrón, no es el canon. El patrón, la vara por la cual ustedes van a ser medidos no es lo exterior, es lo interior. Por eso que les dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están preciosos, blanquitos, se ven muy bien, tienen flores, huelen bien por fuera, como los sepulcros, pero por dentro ustedes son pura podredumbre. El Señor dice, no matarás, ustedes oyeron, esta es la prohibición que estaba antiguamente, no matarás. Pero matar es un acto externo. Jesús dice, no, ahora es no te enojarás internamente. La vara se levanta, el patrón por el cual debemos responder es mucho más elevado en el reino de Dios. Porque los fariseos no mataban, los fariseos no adulteraban, pero por dentro estaban enojados y por dentro estaban deseando
impíamente a otros. En el nuevo reino, no estamos interesados en lo exterior. En el nuevo reino, en el reino de Dios, es más importante lo interior. Porque por adentro era que los fariseos tenían ira y lujuria, aunque por fuera no hacían nada. En el nuevo reino entonces estamos interesados en que el interior esté lleno de la presencia de Dios y que del interior salgan los frutos. Los primeros pecados que se menciona aquí son dos: el enojo y la lujuria. He tenido problemas con esta palabra porque en inglés se dice lust y en español se podría decir lujuria, mal deseo. También en algunas partes se traduce como codicia, como desear. Yo creo que podríamos decir que es desear malamente algo. Ese es el punto, desear malamente algo. Y comienza estos dos primeros puntos, que es la ira y el mal deseo, con los mandamientos que vienen en los 10 mandamientos. Recuerda, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. El 6º, y aquí viene esto, dice, no matarás. Por eso que Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, no te enojes. Y el 7º mandamiento tiene que ver con la lujuria, con el adulterio, con el desear la mujer de otro y caer en pecado. En cambio, Jesús dice, no es asunto de hacer el pecado, de cometer el pecado exteriormente, sino que es, no insultes, no te enojes, no trates mal a otras personas y no tengas malos deseos en tu corazón. ¿Por qué el Señor pone estos dos pecados juntos aquí en el Sermón del Monte? Porque el enojo y los malos deseos van juntos, van de la mano. Es lo que echa a perder el mundo desde un principio. En los días de Noé, lo que había era un mundo lleno de violencia y de corrupción. La violencia está en enojarse con el hermano y la corrupción está basada en los malos deseos. Ahí están las raíces de estos dos pecados, porque si ustedes notan bien y analizan sus vidas, casi todos los pecados interpersonales se fundan y tienen raíz en el enojo y en el deseo. Analice cualquier problema que usted tiene interrelacional, o sea, usted con otros, o yo con otros, o entre nosotros. Los problemas interrelacionales, los que tenemos entre nosotros, están basados en estos dos pecados: el enojarnos y el desear. Por eso que muchas veces hemos dicho en nuestra tradición cristiana, y hablamos de la salvación personal, y hablamos de estar bien con Dios, y hablamos de que el Señor es nuestro Salvador personal, palabra que no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es nuestro Salvador personal. Muy individualista la cosa. Sin embargo, si leemos con más detención, nos vamos a dar cuenta que este asunto es comunitario. El Señor le pone mucho interés en que nuestra salvación no tiene que ver con yo y Dios nada más, sino que tiene que ver conmigo y con los demás. Por eso que en el fondo lo que el Señor nos está diciendo, que si tú te retienes de tratar a la gente como objeto de tu enojo, o te retienes de mirar a los demás como objeto de sus deseos, entonces cumplirás la ley y los profetas y amarás a los demás como a ti mismo. ¿Dónde está la clave? Según Jesucristo, no te enojes con tu prójimo, no desees malamente a tu prójimo. Matar es una acción externa. Enojarse es una emoción interna. Y el Señor quiere ir primero a lo interno antes que a lo externo. ¿Cuál fue el primer asesinato en la Biblia? Caín mata a su hermano Abel. Y antes de matarlo, Dios conversa con Caín, Génesis 4:6, y le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante?
Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. En el versículo 22 de lo que estamos leyendo, capítulo 5 de Mateo, el Señor dice: cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Empezó con Caín y sigue hasta el día de hoy. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. La palabra juicio, allí en el griego tiene esta palabra que es conocida por nosotros, que es crisis. Y crisis, según la definición del griego, es un punto en el cual se mejora o se empeora. Es como ¿cómo le llaman? Cuando uno llega a un camino y hay una bifurcación. Esa es una crisis. ¿Se va para allá o se va para acá? También quiere decir juicio. O sea, uno llega a un punto en que es bueno o es malo. También se traduce en algunas partes como decisión. Uno llega a este punto y se decide por este o por aquel. Eso es crisis, es condenación también. Por eso que el Señor usa esta palabra. Ahora, yo nunca me he enojado al punto de querer matar a alguien. Todavía no me han hecho enojar tanto, dicen. No sé si alguien llegará, ¿no? Pero nunca he pensado en matar a alguien porque he estado enojado. Pero sí, y reconozco, he llegado a enojarme al punto de una crisis, a una revoltura emocional, a un punto de yo ponerme a hablar mal de la persona que me hizo enojar, de la persona que me hizo mal. He pensado mal de esa persona. Y por eso que cuando pedimos perdón, o cuando yo pido perdón, le digo: Señor, he pecado por pensamiento, palabra y obra. Porque he pensado mal, he hablado mal en mi enojo y he hecho cosas que no son correctas, basadas en mi enojo por la persona que me hizo mal, que he deshonrado a otros en mi enojo. El enojo es una emoción, es una emoción que Dios puso en nuestro cuerpo. Él nos hizo con la capacidad de enojarnos. Pero lo que debemos cuidar es nuestra respuesta al enojo. Porque según esa respuesta, ese será el momento de la crisis en que actuaremos como nuestro propio juez. Es decir, lo que hagamos en cuanto a nuestro enojo será nuestro juez. Es una emoción interna, es una emoción que tienen los seres humanos. Y hay cosas por las cuales debiéramos enojarnos y tener ira, y debiéramos indignarnos. Dios nos hizo así. Hay cosas por las cuales podríamos enojarnos. Pero aún así debemos tener cuidado con nuestro corazón, porque Jesús se preocupa del corazón. Y aquí en el Sermón del Monte Él está hablando del interior, Él está hablando del corazón. Está hablando de ese momento crítico, de ese momento decisivo en que haremos una cosa o haremos la otra si no controlamos el enojo. Santiago, el hermano del Señor, capítulo 1, 19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Es decir, que Dios tiene una manera de hacer justicia muy diferente a la nuestra. Él tiene una manera de arreglar las cosas. Él tiene una manera de enderezar el mundo. Y aquí me acuerdo, por ejemplo, el caso de Moisés. Dios iba a llamar a Moisés para que liberara al pueblo de Israel. Dios tenía una manera de liberar al pueblo de Israel. Entonces lo que hace Moisés es que va un día al campo y ve a un egipcio que estaba abusando de un esclavo israelita, y lo que hace Moisés, mira para un lado, mira para otro, según él no había nadie que lo viera, y va y mata al egipcio.
Si Moisés, en su enojo, en su ira, en su rabia, en su manera de hacer justicia, hubiera entendido que la justicia correcta de Dios iba a venir matando a los egipcios uno por uno, todavía Moisés estaría matando egipcios. Es clarito aquí, Santiago dice, quien se enoja no promueve la justicia de Dios. El apóstol Pablo, Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Enójense, tienen permiso, pero no pequen. Nosotros como adolescentes, como niños en la iglesia, le decíamos a nuestro papá, a nuestros padres, enójense, pero no peguen. Nunca nos hicieron caso, pero bueno, intento le hicimos. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Crisis otra vez. Si te enojas, si vas para un lado, pecas. Si vas para el otro, no pecas. Crisis. Si te enojas, le puedes dar lugar al diablo, cabida al diablo, abrir la puerta al diablo, o el diablo huye de ti. Crisis. Enójense, pero no pequen. Colosenses 3:8. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Luego el versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó, y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Jesús nos invita a eso. Jesús nos motiva a nunca tratar mal a una persona, a disminuir a los demás, a apocar a los demás, a insultar a los demás, a ponerle sobrenombre a otras personas, a humillarlos o a ridiculizarlos. Ahora escuchen bien, no hablo solamente de nuestra familia en la casa o de nuestros hermanos de la iglesia, hablo del prójimo y del enemigo. Todo mundo ha sido creado a imagen de Dios. Todo mundo, incluso tus enemigos y los que te han hecho mal, tienen en ellos impresa la imagen de Dios, es tu prójimo y no debes maltratarlo. Jesús nos anima aquí en este pasaje que hemos leído de Mateo 5:21 al 26, nos anima a resolver los conflictos antes de llegar a los tribunales de justicia, y nos anima a reconciliarnos antes de llegar al altar. Hay dos instituciones: los tribunales de este mundo y la iglesia. Soluciona tus conflictos antes de llegar a los tribunales. Y soluciona tus conflictos, reconcíliate con tu hermano antes de presentarte al culto del Señor, antes de tomar la cena, antes de entrar en esta comunidad de fieles santos de Dios. Reconcíliate, deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate, porque cuando llegamos a la presencia de Dios, llegamos ante el Dios de amor y de misericordia. ¿Y cómo vamos a llegar ante Él sin amar y sin tener misericordia con nuestros hermanos? Ahora quiero darles algunos consejos para abandonar el enojo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad enojada. Esta semana que pasó vi 2 videos y los 2 videos tienen que ver con conductores de vehículos. Aquí creo que era Miguel Claro, por aquí en Providencia, un video en que un camión retrocede y avanza varias veces tratando de atropellar a otro conductor con el cual está peleando, y en la retrocedida quebró un poste de luz. Fue una muestra de bastante ira y enojo. Y el otro video que vi fue de acá en Rodrigo de Araya, por ese sector de Macula ya, en que
un auto pasó con roja y topó a otro y el otro se enojó y empezó la discusión y se baja el dueño del auto que pasó en luz roja con un martillo y el otro le echó el auto encima y lo aprisionó. Ese señor murió ayer, el del martillo. Estamos en una sociedad enojada. Esos son dos ejemplos. Se podría poner muchos ejemplos de política, podríamos poner ejemplos de etnicidad, como está sucediendo en el sur de Chile ahora con los mapuches, y que cada noche hay desastres violentistas en esa área, y así seguimos. Podríamos relatar muchas ocasiones en que nuestra sociedad está viviendo en el enojo, en la ira, en la molestia, en el insulto, en la humillación del otro, la televisión. Y las redes sociales son una fábrica de ira y de enojo, y la producen y la transmiten y la hacen pública. El filósofo Nietzsche dijo: ten cuidado cuando pelees con monstruos, para que tú mismo no te transformes en un monstruo. Cuando te quedan mirando el abismo, recuerda que el abismo también te está mirando y está mirando dentro de ti. Aquí van los consejos. Primero, ora más. Dedica más tiempo a la oración. Especialmente entra en un ritmo de oraciones que te formen espiritualmente. Porque la oración, mis queridos hermanos, y lo he dicho muchas veces, no consiste en llegar delante del Señor con una lista de cosas que yo quiero que Dios haga por mí. La oración es presentarte en la presencia de Dios para que Dios a ti te transforme de una manera que tú puedas discernir cuál es el camino que Dios quiere para ti. Por eso que te animo, ora más. Y ora oraciones, incluso oraciones antiguas, oraciones que están escritas, que de una manera al repetirlas y al orarlas constantemente van a ir formando tu alma en paz. Porque lo que queremos lograr es tener paz. La persona que tiene paz no se enoja. Segundo consejo, consume menos noticias y redes sociales. No tienes que estar informado de todo, no tienes que estar al tanto de todo, y no tienes que saber todas las peleas y todos los choques y todos los asaltos y todas las trifulcas políticas del país. No es necesario. Consume menos noticias y redes sociales. Otro consejo, descarga tu enojo orando los salmos. Ya les he enseñado una manera de orar los salmos. Tenemos un calendario para orar los salmos. Si usted cada día empieza a orar los salmos y empieza a recitarlos y a orarlos con el corazón, hay sentimientos en los salmos en que usted se va a sentir identificado y usted le va a dar gracias a Dios porque el salmista está interpretando sus sentimientos. Ore los salmos. Deja tu enojo en la presencia del único que sabe lo que se puede hacer con tu enojo. Otro consejo, lee y lee más libros, lee poesía, lee artículos de autores que te provoquen paz y que te provoquen tranquilidad. Hay autores cristianos y otros que no son cristianos, pero que escriben de una manera tan bonita que cuando tú lees lo que ellos escriben, te calmas, disfrutas de historia, de pasajes, de ideas. De la poesía tiene ese ritmo calmado que nos puede ayudar mucho a calmarnos. Un consejo físico, sale a caminar. Mientras más te aíslas en tu casa y no caminas sobre esta tierra y bajo este cielo de Dios, más se va enfermando tu alma. El Señor, gracias a Dios, nos ha dado casas, nos ha dado departamentos para que comamos, para que durmamos allí, para que nos protejamos, para que los tengamos limpios, para que disfrutemos el ambiente. Pero Dios nos dio este mundo, nos dio estas plazas, nos dio estos cerros, nos dio estos parques, nos metió aquí, en medio de la ciudad,
unas montañas que se llama el Parque Metropolitano, el más grande de América y del mundo, creo yo que es. Y nos ha dado lugares donde uno puede ir a caminar. Ahora se tiene un ejercicio no solo físico, sino que espiritual. Cuando uno pone los pies sobre el pasto, cuando uno pone y camina en la tierra, o cuando uno camina entre medio de árboles o cerca de quebrada, uno está teniendo un contacto con este mundo que Dios nos dio. Y cuando uno sale y contempla el cielo, especialmente de noche, y ve las estrellas, ay, bendito aquellos que tienen casa en la playa, o aquellos que van o tienen casa en el campo, o que van a visitar a sus amigos en la cordillera y en la noche pueden disfrutar eso. Eso, queridos hermanos, nos trae paz, nos conecta con el Dios amoroso y paciente. Si usted dice, oye Fernando, yo no tengo cómo ir a un parque, la plaza más cercana de mi casa está llena de perros que están peleando y ladrando. Bueno, sal a caminar por los pasajes, sal a caminar por las calles, y te recomiendo algo: camina lento y saluda. Saluda. No solo a tus vecinos, saluda a la persona que viene enfrente tuyo. Vas a sembrar paz, vas a sembrar amabilidad y vas a recibir sonrisa que va a calmar tu alma y tu espíritu. Un consejo espiritual ahora: conéctate con una iglesia de paz, de amor y de compasión. Ahora, a ustedes no les digo eso porque ustedes ya están conectados con la iglesia de Cristo. Perdón, nuestra iglesia, y lo quiero decir con toda convicción, es una iglesia de paz, es una iglesia de amor y es una iglesia de compasión. Así que aquí estás bien conectado. Ahora, los que me están viendo por YouTube y no tienen una iglesia aquí en Santiago donde ir, conéctense con nosotros, conéctense con este tipo de iglesia, o busquen una iglesia de paz, de amor y de compasión. Se los digo porque no vale la pena estar en una iglesia o conectarnos los domingos con una iglesia, ya sea por Zoom o por Facebook, una iglesia donde lo único que hay es condenaciones, rabias y es enojo y es batalla contra este mundo y estarle dando y al final uno sale más enojado que contento, porque todo es condenación, todo es tan mal. El fuego de Dios, la ira de Dios va a caer sobre esta tierra contra todos los movimientos perversos y paganos, y ahí estamos nosotros, como dice mi mamá, escuchando sermones como loro en el alambre, tiritando y nervioso, que quizás que no va a pasar el rayo de Dios, la ira de Dios. Mi consejo: únete a una iglesia de paz, una iglesia amorosa, una iglesia misericordiosa. Aprende a orar la oración contemplativa, o la oración que también le llamamos, que consiste en estar sentado a los pies de Cristo. Aprende a orar la oración de estar sentado a los pies de Cristo, en silencio, en contemplación, en conversación íntima y personal con Jesús, varios minutitos al día. Eso te va a ayudar mucho a no enojarte, a tener paz, a entrar en el ritmo de Dios. Solo la gente contemplativa tiene la capacidad de dispersar la rabia y hacer lugar a la paz de Cristo. Yo les he enseñado, imagínense, siéntense en el living o si tienen un rinconcito o en el patio y pongan otra silla vacía. Imagínense que Jesús está allí y empiecen ustedes a calmar su alma, su espíritu, su respiración y estén en la presencia de Jesús y traigan sus conflictos, traigan en su mente, en su corazón, en su imaginación a las personas con las cuales ustedes están enojadas. Tráiganlo y pónganle una tercera silla y sienten aquí en su corazón, en su mente, a esa persona ahí, a Cristo acá y usted aquí. Y cuando usted empiece a hacer ese ejercicio de oración contemplativa, de oración en la presencia de Jesús, el Señor va a estar ahí. Y usted va a sentir cómo su percepción que tenía acerca de su enemigo, de la persona que le cae mal, va a cambiar sencillamente por causa de que usted en esta ecuación de enojo incorporó a nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a aprender cosas que antes no había aprendido. En esa misma imagen de oración contemplativa a los pies de Jesús, Jesús le va a dar a entender a usted
que posiblemente usted el que metió la pata y no el otro. Usted fue el que hizo el error y es usted el que tiene que al final decir, Señor, perdona mis pecados como yo perdono a los que pecaron contra mí. Aprende entonces la oración contemplativa, porque eso te va a ayudar a dispersar la rabia y hacer lugar para la paz de Cristo. Y el último consejo, yo creo que les va a gustar a todos. Duerme. Y duerme lo suficiente. Que el dormir sea no solo un ejercicio físico, corporal. Tenemos que incorporar en nuestra vida completa de servicio a Dios el dormir también como un ejercicio espiritual, un ejercicio psicológico, un ejercicio moral por último. Incorpora tu dormir, porque yo me temo, y discúlpenme si alguno de ustedes se siente aludido con lo que voy a decir, yo me temo que muchos cristianos duermen sencillamente porque tienen que dormir y están cansados. Y muchos cristianos lo que hacen es que se dan vuelta 9, 10, 11 de la noche, se acuestan tarde, se ponen a hacer cosas tarde en la noche, luego se acuestan, ven tele, ven series, les da hambre, van al refrigerador, se comen algo a la 1 de la mañana y ya están y medio tirados en la cama y ya cuando ya no dan más, porque no quieren dormirse en el fondo, porque el que se quiere dormir se duerme. Están en una confusión, están en una tumulto, sin paz, y de repente caen y despiertan a las 4 de la mañana y la tele está prendida, agarran el control remoto, la apagan y siguen durmiendo. Incorpora en tu dormir a Dios, que el dormir sea un símbolo de tu paz, de tu tranquilidad. Por eso les digo yo, no vale la pena que usted se duerma, porque uno dice, ya voy a dormir, le voy a hacer caso al pastor. Entonces voy a dormir a las 2, entre 2 y 3 de la mañana me voy a quedar dormido. Y voy a dormir 8 horas, claro, se va a levantar a las 10 o a las 11 de la mañana. Ya casi para almorzar. Y eso no es perdónenme, pero eso no es un dormir sano, un dormir en la paz de Cristo, en el ritmo incluso de la naturaleza, porque cuando usted se durmió a las 3 de la mañana, le voy a sacar las cuentas, el sol se está poniendo como a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Si usted se duerme a las 2 de la mañana, el sol ya se durmió hace 6 horas. Y si amanece a las 7 de la mañana, 8, 9, 10, cuando usted se despierta a las 10 o 11, el sol ya lleva 3 o 4 horas alumbrando. Así que mi consejo, si usted quiere vivir una vida tranquila, una vida en paz, una vida armoniosa, duérmete antes de la medianoche y haz una liturgia, podríamos decir, un proceso de calma, especialmente los que tienen niños. Apaguen la tele con anticipación, conversen, oren juntos, lean un salmo, háganse cariño, báñense, preparen la camita, oren, lean un salmo, apaguen la luz y duerman en perfecta tranquilidad. Desgraciadamente hoy los niños se están acostando a punta de gritos. Eso no es paz, eso causa enojo en los padres, los abuelos y en los niños. Y siempre haciendo cosas y olvidándose de cosas y que la tarea de mañana, etc. Así que eso me extendí un poquito más en este último, pero es porque yo creo que es bueno para todos nosotros. Si vamos a vivir la letra roja, debemos buscar maneras prácticas de vivirla. Si el Señor nos dice no te enojes, voy a buscar las mejores maneras de vivir una vida tranquila y en paz. Y eso incluye el saber dormir como un acto de paz y de tranquilidad. Yo sé que algunos necesitan su pastillita para dormir. Yo lo sé. Yo sé que a algunos les cuesta mucho quedarse dormidos. Yo sé que algunas de ustedes, este es un caso más frecuente, las mujeres que los hombres tienen insomnio y despiertan y están intranquilas. Yo sé. Pero empecemos a hacer de nuestra vida una vida ordenada, una vida en paz, una vida en que pongamos a Cristo en el centro de todo nuestro ser y que vamos amando y bendiciendo a todo prójimo.
Termino con el Salmo 4, versículo 8. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, aquí está nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos escuchando la letra roja para vivirla. Señor, queremos hacer caso a tu palabra. Queremos limpiar nuestra mente y nuestro corazón de enojo, de ira, de rabia, de peleas, de discusiones, de argumentos. Y queremos darle espacio en nuestro corazón a la paz de Cristo, paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, retiene nuestra lengua, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros le ponga riendas a nuestra lengua para no insultar, no decir estúpido, idiota, fatuo, necio a nuestro prójimo, porque eso también te ofende a ti, ni siquiera a nuestro enemigo, porque ahí lo vamos a matar en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque te preocupas del interior. Preocupándonos de nuestro interior, Señor, lograremos manejar lo exterior. Así que ahora, Señor, esta congregación con la cual me uno a través de esta predicación, pedimos perdón porque hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, y hemos pecado también contra nuestro prójimo. No lo hemos amado como debiéramos amarlo, y a la vez no te hemos amado a ti al no amar al prójimo. Ayúdanos a ser el pueblo tuyo, la sociedad alternativa que ama, que perdona, que vive en paz, que no tiene enojo ni ira. Lo creemos y lo proclamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, el príncipe de la paz. Amén.